Chicos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Hola, maestro. maestro, Bien. ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Igual, qué bueno que están bien, igual, gracias por preguntar. Muy bien, jóvenes, pues bueno, bienvenidos a su segunda semana de este tercer curso, a su tercer curso, ya saben ustedes viejos en la preparatoria, por decirlo de alguna manera. Muy bien, bien jóvenes, entonces, ¿pudieron terminar su actividad de aprendizaje? Sí, Sí, maestro. maestro. ¿Todos Claro que sí, alcanzaron, profe. todos alcanzaron a subir su actividad? Ajá. Hay cuatro que no entregaron su tarea. ¿Por qué? Motivo, razón o circunstancia. Oigan, pero muchos de ustedes enviaron, bueno, varios enviaron tarde la tarea, a pesar de que la dejé para más tarde aún. Ángela, ¿estás por acá? Sí, Sí, profe. profe. Ángela, ¿qué pasó con tu tarea? ¿Por qué no la enviaste? Es que no sé Sí, generar no me preguntas bien preguntas y bien como y tu mal. mamá Al final al final me me atrofié con atrofié eso. con eso. Ángela, Ángela. Está por aquí. Ah, bueno, no, Ángela, Jania, Jesús, Yael, ¿estás por acá? Ricardo. Jóvenes, ya saben ustedes, es muy importante que puedan tener completa sus actividades de aprendizaje, ¿ok? Es muy, muy importante que los puedan tener. Bien, muchachos, hablando un poquito de los criterios de evaluación, que a lo mejor no había podido hablar con ustedes pues en la sesión anterior, son muy sencillos, son muy fáciles de entender. Les comento, digamos que el criterio de evaluación más importante pues son las actividades de aprendizaje. Dentro de las actividades de aprendizaje se encuentra una prueba de desempeño. El total de puntos que pueden obtener para este primer corte es de 30. El total para el segundo corte van a ser 35. Entonces, primer corte, 30. Segundo corte, 35. El total de hadas entre el primer corte y el segundo corte van a ser 65 puntos. De tal forma que su proyecto final pues tiene un valor de 35. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde van a obtener esos 30 puntos totales de su primer corte? Pues de las hadas, de las actividades de aprendizaje. De ahí las van ustedes a obtener. ¿De acuerdo? Ahora, jóvenes, los otros dos criterios son las actitudes y valores y la asistencia a clase. Esos dos criterios no van a sumar a tu calificación. O sea, si sacaste 27, no vais a decir, maestro, pero si nunca falté, tengo mis puntos de, de, de asistencias. No, no funciona así. Conmigo es, saca los 30 puntos de sus actividades de aprendizaje. Perfecto. Ah, pero tuviste menos del 80% de asistencias. Por lo tanto, a esos 30 le voy a bajar 3 puntos. Vas a ver un 27 en tu calificación final. Me vas a decir, maestro, pero ¿por qué? Si entregué todas mis tareas y tengo mi suma da 30 puntos, te voy a responder, sí, pero faltaste a clases. No tienes el 80% de asistencias, por lo tanto tienes 3 puntos menos. Ok, esa es una parte. Luego están las actitudes y los valores. Las actitudes y los valores jóvenes
son, pues, conectarse a tiempo, eh, contestar cuando se te pregunta, tener una actitud positiva durante la sesión, tener la cámara encendida, ajá. Esas son actitudes y valores. Recuerden que la cámara es obligación tenerla encendida todo el tiempo. O sea, hay que tenerla encendida siempre, no solamente en algunos momentos. O sea, hay que tenerla encendida siempre. ¿Ok? Entonces es importante tomar en cuenta pues todo ese tipo de situaciones. De tal forma, jóvenes, que el puntaje se obtiene de las hadas. O sea, el puntaje se obtiene completamente de las hadas. No hay otra forma ahí. Pero no cumplir con tus actitudes y valores te puede restar puntos. No asistir a las clases también te va a restar puntos. O sea, esos dos criterios son criterios que son de cajón, que tienes que hacerlo de casualidad. Es como si tu papá te dijera, oye, pues agradeceme porque te estoy manteniendo. Bueno, pues, papá, pues es tu obligación. O sea, no es si quieres o no quieres, o sea, es tu obligación hacerlo. O sea, no hay que darte ningún premio extra porque lo hagas. Así es con las actitudes y los valores y con la asistencia. O sea, que me digas, maestro, pues sí asistí, me porté bien. Pues es tu obligación asistir a clases y portarte bien. No es que te tenga que dar un premio por asistir y por portarte bien, es lo que te corresponde hacer. ¿Ok? Si lo haces, excelente. Si no lo haces, puntos menos. Julieta, ¿por qué tan animada? Haz como que te gusta la clase, Julieta. Es mi cara. Está bien. Es correcto. Muy bien. Jóvenes, entonces, como vieron, las tareas son del tipo como les puse, van ustedes a leer cosas en los materiales que les voy a ir subiendo. Este material nos va a ir sirviendo pues en este corte, se nos acaba, les pongo otro. Con ese vamos a ir avanzando en la cuestión de los temas de ese primer corte. Ese es el estilo, ¿de acuerdo? Subir ese material, que lo lean, que hagan mapas conceptuales, cuadros sinópticos, resúmenes, preguntas, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Jóvenes, entonces vamos a comenzar. Les voy a pedir por favor que vayan al tablón de su clase de antropología, que vayan al trabajo en clase de su classroom y que por favor abran el material que se llama ¿Qué es la antropología? Abran el material que se llama ¿Qué es la antropología? Y le voy a pedir a alguno de ustedes que me haga el favor de comenzar a presentarlo, a transmitirlo. ¿Quién podría hacerme ese favor? Ya, profe, Ya, profe, voy. Adelante, Ángela, adelante. En los 3 años, ¿ninguna vez han visto antropología, muchachos? Ok. No. No. La asignatura oficialmente se llama, gracias Ángel, muy bien, gracias, se llama Temas Contemporáneos de Antropología Cultural. ¿Ok? Así se llama oficialmente la materia. Temas contemporáneos de antropología cultural. Muy bien.
Y la primera unidad se llama Antropología, Investigación y Estudio de la Cultura. ¿De acuerdo? Así se llama la primera unidad. Adelante, Ángel, por favor. Bueno, ya les hablé de los criterios de evaluación. Adelante. Ok, y ahora sí, empezamos con salud, Ana. Y empezamos con pues con la presentación. Bien, chicos. Jóvenes, la antropología, aunque no nos percatemos de ello, está presente siempre en toda nuestra vida, en toda nuestra existencia, desde la forma como hablamos, hasta la forma como vestimos, los gustos que tenemos, ¿ok? Está presente en todos los aspectos de nuestra vida, está presente la antropología. O sea, ¿por qué en México, por qué en Yucatán, la mayoría, el 90% de las mujeres utilizan el cabello largo? ¿Y por qué los hombres utilizan el cabello corto en la mayoría de las ocasiones? Bueno, porque es una costumbre. ¿Verdad, chicos? Porque es una costumbre. Es una costumbre utilizar el cabello de esa manera, tanto para mujeres como para hombres. Y si de repente algún chico tiene su cabello largo, uno que otro se le quedará viendo así como que, oye, ¿qué onda? Y si al revés alguna chica tiene el cabello corto, también uno que otro se le va a quedar viendo así como, bueno, ¿y este qué le pasa? Es normal en el sentido de que, es normal en el sentido que por la costumbre, pues así se maneja en nuestra sociedad. ¿Ok? Ahora, esta primera diapositiva hace referencia a ello. O sea, cuando vamos creciendo, ¿cuáles son nuestros gustos? ¿Cuáles son nuestras creencias? ¿Cuáles son nuestras formas de pensar? ¿Cuáles son nuestras ideas con respecto a algo? La pregunta aquí del millón es no tanto cuáles son, sino de dónde se originan. Esas creencias, esas formas de pensar, esos gustos, esos deportes que practicamos, esa forma de hablar que tenemos, esa forma de vestir, esa forma de peinarnos, ¿de dónde se origina? La que sigue, Ángel, por favor. Por ejemplo, vamos a pensar en esto que nos pide la diapositiva, ¿no? Si tuvieras que describirte celeste en algún anuncio publicitario, dime cómo lo harías. Si fueras la candidata de cierto partido político y tuvieras que venderlo la idea de que eres la mejor, ¿cómo lo harías? Hazlo. Inténtalo. Celeste. Wow, Celeste creo que no está. ¿Qué falta, Celeste? Estoy pisando. Ah, ok. No sé cómo describirme. Adelante, Celeste. Lo que te venga en tu mente. Lo que te salga de tu ronco pecho. Que soy una persona organizada. Ajá. Muchas veces me gusta llevar el mando. Ajá. Ok, no te preocupes, Celeste. Es complicado de repente, describirnos a nosotros mismos, ¿no? Pero si te pido que describas a algún compañero que conoces, seguro lo vas a poder hacer. Pero a veces describirnos a nosotros mismos es más complicado. Eso es normal. No se preocupen. Ahora, esa pequeña dinámica o ejercicio solamente era porque si pudiéramos saber cómo se describirían todos los demás, todas las frases que utilicemos
van a tener que ver con los valores que nuestra cultura nos tiene impuestos, con los valores y con la costumbre que nuestra cultura nos tiene impuesto. La forma como nos describamos probablemente sea porque sentimos que la sociedad en la que estamos valora lo que estamos diciendo. Por ejemplo, en mi currículum vitae yo tengo puesto, porque la verdad, que soy una persona honesta, persistente y confiable. Bueno, pero ¿por qué lo puse? Sí es cierto que soy así, pero también lo puse porque considero que la cultura en la que estamos inmersos valora que uno tenga esos valores, valga la redundancia, honestidad, puntualidad, persistencia. ¿Ok? Muy bien. La siguiente, Ángel, por favor. Y bueno, estamos siempre introduciendo que la antropología está inmersa en toda nuestra vida. Si bien es cierto que la genética ofrece, digamos que ofrece el cimiento para el crecimiento y desarrollo, ¿ok? Tenemos también que afirmar, jóvenes, que la biología humana, en el sentido más general, es bastante plástica, es decir, es maleable. Maleable quiere decir que se puede moldear. ¿Ok? Cuando algo es maleable, quiere decir que podemos moldearlo. Por ejemplo, la plastilina es maleable, la podemos manipular. ¿Ok? Entonces, nuestra genética definitivamente nos da los cimientos de nuestro crecimiento y desarrollo en la constitución física, incluso en la constitución intelectual. Pero lo que somos al final de cuentas es moldeable, es maleable, es plástico. Es decir, se puede cambiar. El típico ejemplo que seguramente han escuchado de otras materias, del alemán, del niño alemán cuyos padres de chico, pues, cuyos padres tuvieron que venir a Yucatán a vivir, y además les tocó una casa, pues, ¿qué será? En Peto, lejos de la capital de Yucatán, lejos de Mérida, en Peto. Y luego pasó una desgracia y los pobres papás se murieron y el niño tenía 1 año y se quedó pues con algún vecino que lo adoptó. Jóvenes, díganme, según su genética, esa persona alemana, ¿cómo va a ser? Alta, de tez blanca, con cortes finos, o sea, bueno, no quiero decir que los alemanes sean finos y los mexicanos no, pero me digo, a lo mejor se ve diferente, a eso quiero decir, se ve diferente, distinto, ¿ok? Pero cuando abra su boca va a decir, madre, me gustan los panuchos y los salbutes con su coca bien fría. ¿Por qué, jóvenes? Por lo mismo, su genética es fundamental para el crecimiento y para el desarrollo, pero su biología, su cultura, se moldeó como yucateco. ¿Sí me explico? O sea, la genética es muy importante, pero la cultura definitivamente influye en tu forma de pensar, en tu forma de ser, en tu forma de actuar, en tu forma de comportarte. Los que saben de fútbol, los que les gusta el fútbol, pues sufren con la selección nacional. Y muchas veces los comentaristas dicen, es que la mentalidad del mexicano, y sí es cierto, cuando juegan contra Alemania, contra Inglaterra, o sea, los alemanes, los ingleses, tienen una cultura que les inculca una mentalidad ganadora, triunfadora. Los asiáticos no siempre lo logran, no siempre lo logran. Los asiáticos tienen una mentalidad también ganadora a fuerza, claro, porque si no ganan, pues les va mal en su país. Y si ganan, les va muy bien, les perdonan el servicio militar, les dan dinero de por vida. Entonces ellos se esfuerzan por ganar porque les conviene también de manera, pues para su vida, ¿no? Por eso el llanto de los coreanos cuando perdieron contra México en las Olimpiadas, porque sabían que habían perdido una oportunidad tremenda en su vida.
En el fútbol estoy hablando. No, no contra los coreanos. ¿Contra quién jugaron? Contra Japón, ¿verdad? Ah, no sé contra quién jugaron. Ahora, cuando perdieron el tercer lugar. No me acuerdo. Pero contra alguno de ellos, algún asiático jugaron la selección mexicana. Bueno, lo que quiero decir es que a veces el mexicano se achica, pero no se achica porque quiere, se achica por la cultura, ¿ok? Por la cultura. Estamos acostumbrados a decir, no creo que se pueda. Vas a hacer un examen. Por más que ya estudiaste toda la noche, dices, sí, voy a reprobar. ¿No? Y ya estudiaste toda la noche, te mataste a estudiar toda la semana, repasando. Sales del examen y dices, sí, voy a reprobar, seguro voy a reprobar. ¿Pero por qué si estudiaste? Sí, pero le caigo mal al maestro. O sea, alguna razón hay para reprobar. ¿De acuerdo? O sea, entonces, ¿qué pasa? Que tenemos los mexicanos una cultura en la que estamos acostumbrados a menospreciarnos en comparación con otras culturas en donde están acostumbrados a sobresalir, a querer ser algo en la vida. Entonces, de verdad que la cultura pues influye en nuestra existencia, influye en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de comportarnos, en la manera como vestimos, como hablamos. ¿Por qué? Porque nuestra biología, en el sentido más amplio, no solamente en el sentido genético, sino en el sentido más amplio, es maleable. Nuestra biología es maleable. Está pasando el juguero, muchachos. ¿Quieren un jugo de naranja? A 10 pesos la bolsita. ¿No? ¿Nadie quiere? ¿Nadie quiere, doña? Muy bien. Vamos a darle chance que pase. Mientras puedes continuar, Ángel, por favor. No va a pasar, se quedó enfrente. Ni modos, tendremos de fondo al juguero. Por lo tanto, jóvenes, podemos decir que la cultura es una ambiental. O sea, una característica que afecta el desarrollo que afecta el desarrollo de los seres humanos, tanto como la nutrición, el calor, el frío, la altitud. ¿De acuerdo? O sea, la cultura es una ambiental que afecta nuestro desarrollo, igual que la nutrición, que el calor, que el frío y que la altitud. ¿Ok? Y también lo podemos aterrizar a la cultura familiar. Hay personas que tienen todo en la vida y sin embargo no logran sobresalir porque la cultura familiar a lo mejor los menosprecia. Hay personas que tienen muy poco en la vida, hablando de lo económico, del acomodo económico, y a lo mejor los papás los impulsan a que sean algo en la vida. ¿Ok? También lo podemos aplicar a lo familiar. Lo que ustedes tienen que saber, jóvenes, es que a cada quien le toca vivir su vida. Y tus papás ya vivieron su vida, como lo hayan vivido. Pero tú tienes que hacer tu propia vida y tienes que superarte, cual sea el ambiente familiar que tengas. Bueno, muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna queja, llanto, sugerencia? Está quedando claro que la cultura es un factor muy importante para nuestro desarrollo, así como el resto de las cosas que nos rodean. Ya se va. Todavía falta que pase el de los, ¿cómo se llama? No sé si por su casa pasa el de, el pozole. Hay pozole con cacao, pozole con azúcar, pozole con... Todavía falta el pozolero. Adelante, Ángel, por favor. Y también Z-Gas. Bueno, entonces, la cultura también guía el crecimiento emocional y cognitivo.
Claro, por supuesto. La cultura también guía en nuestro crecimiento emocional. Es un factor muy importante para para que nuestras emociones se desarrollen, cómo nos sentimos, cómo reaccionamos ante los problemas, ante las situaciones, ante la vida, ¿no? Y también es un factor muy importante para cómo incorporamos el conocimiento a nuestras vidas. Definitivamente la cultura es una guía para el crecimiento emocional. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos ejemplos, seguimos patrones de conducta, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos que en nuestra familia, cuando hay un problema, todos se pueden a gritar, insultar, a hacer más grande el problema, probablemente cuando crezcamos reproduzcamos eso que aprendimos en la infancia o adolescencia. O sea, la cultura familiar es un factor para el crecimiento emocional. ¿Cómo reaccionamos ante las situaciones? ¿Ok? Claro, depende de cada quien. Igual puedes decir, bueno, esto yo no lo quiero hacer. Yo quiero buscar soluciones a las problemáticas, no hacerlas más grandes. Pero la mayoría de nosotros reproducimos lo que vivimos en la infancia. Por eso muchas mujeres, muchos hombres son agresivos, digamos, tienen situaciones de ese tipo, ¿no? También la cultura, pues, es una guía de cómo aprendemos, ¿de acuerdo? De cómo aprendemos. Yo siempre he dicho que la escuela, que los estudiantes, eh, el producto que compran ustedes los estudiantes, pues es la educación, son las clases. Y sorprendentemente es el único producto que es caro, pero que ustedes no quieren a veces. A veces, ¿ok? Algunos dicen, ah, profe, no, día libre, que no haya clase. Luego lo leemos. Y ahí les pregunto, a ver muchachos, si ustedes compran una Coca-Cola bien fría, así, bien elodia de la tiendita, ¿verdad que la van a querer tomar? O bueno, dice Ángel que no. A lo mejor el producto que más te guste, Ángel, tu avena Ribero, o a lo mejor tu café con leche, o a lo mejor tu torta de, no sé, la mejor que hay en la cafetería de la República de México, ¿no? A lo mejor la de jamón y queso, la famosa de jamón y queso de la República de México. Ahí se ríe Dana, seguro ya comió la de jamón y queso. Este, o las hamburguesas deliciosas que venden también. Bueno, el punto es, si lo compras, lo quieres consumir, ¿no? ¿Estoy en lo cierto o no? Pero a veces la educación es, compro la clase, porque esta clase la tienen comprada con lo que ya pagaron ustedes, y a veces no la quieren consumir. Mejor si no hay, pero ¿cómo? Si te costó, consúmela, ¿no? O sea, cuesta, esta clase tiene un costo para tus papás, para ti, y a veces dices, no, mejor que no haya. Bueno, pero ¿por qué decimos eso? Por la cultura que tenemos, por la cultura mexicana, bueno, occidental, ¿de acuerdo? Por la cultura del mínimo esfuerzo, por la cultura de, pues con el 7 que yo saque, pues ya es suficiente con eso. Así es el meme, ¿no? O sea, ¿cómo es el meme? Pasar con 6 ya es suficiente, el resto es vanidad, como dice, así más o menos, ¿no? A pasar la materia ya es suficiente, sacar 10 ya es vanidad, ¿no? Algo así sería el meme. Bueno, pues jóvenes, pero todo eso, muchachos, es parte de la cultura del mexicano y que está inmerso en una cultura occidental. Esa cultura del mexicano no solamente es de ahora, es de siglos atrás, lo traemos desde la conquista, imagínense, desde la sumisión, desde la opresión que los españoles le hicieron a los mexicanos. Desde eso la cultura se fue dando de esta manera. Imagínense los aztecas, los mayas, los olmecas, chimecas, todos estaban acostumbrados a ser los reyes de su cultura. Estaban acostumbrados a agarrar lo que querían, a tomar lo que querían, a ser los reyes pues de México, ¿no? Especialmente los aztecas, que si no quería una cultura someterse a ella,
pues les daban cuello, los obligaban y tenían que estar con ellos. Llegan los españoles y los someten, los someten, acaban la población indígena en 2, 3 años, ya hay una muy poca población indígena, ya los reyes aztecas, mayas, chichimecas, toltecas, pues ya pasaron a la historia, este, y eso que ocurrió, el sometimiento español, es el desencadenante de nuestra historia cultural. Pero bueno, ese es tema de otro momento. Aquí el punto, jóvenes, es que la cultura pues guía a nuestro crecimiento emocional y a cómo comprendemos el mundo en el que vivimos. Y por supuesto que ayuda a determinar nuestra personalidad. ¿Ok? No es determinante, pero sí es un factor que ayuda a cómo somos de adultos. La que sigue, Ángel, por favor. Creo que la misma, la que sigue, Ángel. Muy bien. ¿Hasta ese punto tienen ustedes alguna duda con respecto a la antropología en nuestras vidas? ¿Algún comentario, alguna duda, alguna vivencia? ¿Algo que quieran compartir? Que puedan compartir, por supuesto. ¿Nada? Muy bien. Ahora, la antropología, jóvenes, pues tiene varias disciplinas académicas. ¿Ok? Eh, Esas disciplinas académicas, jóvenes, pues proporcionan varios métodos o formas de estudiar a la cultura en la que estamos. Digamos que una de las aportaciones más grandes es esto de la prueba transcultural. La que sigue, Ángel, por favor. Ahora, ¿qué es esto de la prueba transcultural? O sea, la conclusión a la que el estudio de las culturas ha llevado, o sea, los antropólogos han concluido a través del estudio de muchas culturas, han concluido que una sola cultura no puede decir todo lo que es necesario acerca de lo que significa ser humano. ¿Ok? Ser humano. O sea, una sola cultura no puede definir qué es ser humano. Si nos basáramos solamente en la cultura alemana respecto a de lo que es ser humano, tendríamos una idea parcial. Lo mismo si nos basamos en la cultura francesa, en la cultura inglesa, en la cultura holandesa, en la cultura mexicana, en la cultura estadounidense. O sea, tendríamos una parcialidad, o sea, una definición parcial de lo que el ser humano es. Porque, por ejemplo, para los estadounidenses, el ser humano es una persona o debe de ser una persona práctica. Debe de ser una persona práctica. Por ejemplo, la mayoría de los, la mayoría de los campos de fútbol del país tienen porterías fijas, porterías que ya están ahí fijas para siempre. En un mundial de fútbol que hubo en Estados Unidos en 1994, ya llovió. A mí me sorprendió que cuando un jugador de México, creo, se colgó de un travesaño, el travesaño se rompió, ¿ok? Bueno, una parte de la portería se rompió. Y ahí estaba Zaguete tratando de componerlo, pues de una forma u otra. O sea, bueno, lo que hicieron en Estados Unidos fue muy rápido. Llegaron los trabajadores, zafaron la portería, se la llevaron y trajeron otra. ¡Pum! La pusieron, le pusieron su red y listo, que sigue el partido. Eso es porque su cultura es
ellos piensan que el ser humano, que la cultura debe ser práctica. Y la cultura que ellos tienen es que el ser humano debe ser un ser práctico. ¿No sirve esto? Pues vámonos, quítalo y pon lo que sigue. ¿Ok? Las empresas de Europa, acostumbradas a que se hagan las cosas con calidad, cuando haces algo mal, pues te quitan dinero de tu sueldo. O sea, con la mano en la cintura, vámonos. Hiciste mal algo, pues bye. Te quitamos ese dinero. O sea, no se contempla. En México, si te equivocas en tu trabajo, la primera cosa que hacen no es quitarte tu sueldo. Es decirte, tranquilo, tranquilo. Estás aprendiendo, es parte de tu curva de aprendizaje. Saca lo mejor de esto. Y la próxima, pues no te equivoques, haz lo mejor. Vamos, tú puedes. Hasta estamos acostumbrados en México a la palmadita en el hombro, al apapacho. Sí se puede, o sea, lo puedes hacer, adelante. ¿Ok? Y en Europa, haces mal algo en tu trabajo, no hay palmadita en el hombro, no hay apapacho. No te preocupes, no pasa nada, simplemente cuando llegue tu sueldo, pues tienes un recorte ahí de lo que salió mal. ¿Ok? Así de drásticos son. Así como dan, si lo haces todo bien, también te quitan. Bueno, eso es por la cultura. O sea, y si tratamos de definir lo que está bien o lo que está mal, lo que significa ser humano, con base en una sola cultura, no lo vamos a poder realizar. Requerimos estudiar, pues, varias culturas para poder entender las perspectivas que tiene lo que significa ser humano. ¿Ok? A eso se le llama prueba transcultural. La prueba transcultural es el comprobar en varias culturas algún aspecto algún aspecto que se quiere estudiar. ¿De acuerdo? La siguiente, Ángel, por favor. Por lo tanto, jóvenes, la antropología lo que estudia es la diversidad humana. Y con eso llegamos, jóvenes, al tema que fue el ADA número 1. ¿Ok? Los antropólogos lo que estudian es la diversidad humana. Lo que ocurre es que los antropólogos pues estudian la diversidad humana a través de diferentes subdisciplinas. Tal vez la que ustedes más conocen es la arqueología, porque es la que más sale en las películas, ¿no? Indiana Jones, por ejemplo, ahí buscando pues la calavera de oro, o no sé qué era. Incluso en otras películas, ¿no? Salen los arqueólogos allá interesados y de repente abren la tumba de Tutankamón y sale la maldición y empiezan a perseguir las momias. Bueno, tal vez lo que más se conoce de la antropología es la arqueología, porque a lo mejor has visitado Tulum, porque a lo mejor has ido a Sivichaltún, porque a lo mejor has ido a alguno de esos lugares, ¿no? De excursión, cuando se podía. Entonces, es lo que, digamos, más se conoce, la arqueología. Pero los antropólogos se encargan de estudiar la diversidad humana. Estudian a los seres humanos en el tiempo y lugar en que los encuentren. ¿Ok? En el tiempo y en el lugar en que los encuentren. Estudian la diversidad humana. O sea, cómo son los seres humanos a través de las diferentes culturas que existen. ¿Y para qué sirve estudiar diversidad humana? Pues para entender las diferentes posiciones culturales que las personas tienen de acuerdo con la cultura en la que se encuentran. Ya les ponía el ejemplo la otra vez de cuando vino la reina Isabel a México y le estaba dando el presidente de México pues la mano. Ese es un error cultural, ¿ok? Si estuviéramos en Edad Media y quisieran tocar a la reina,
pues ya le hubieran decapitado al pobre presidente mexicano y hubieran sacado la lanza a sus guardias de la reina y ¡guau! Se hubieran quitado su cabeza, ¿ok? O su mano, aunque sea. Pues porque la reina en la Edad Media pues era lo máximo. Claro, ahora los países que tienen reyes, pues la mera verdad es que solamente los reyes de esos países solamente son adornos, porque no tienen ninguna influencia política. Pueden opinar, pero no toman decisiones. Pueden opinar, se les toma en cuenta, pero pues ya hay un Congreso que toma decisiones. Sin embargo, sus valores, digamos, sus costumbres, las siguen manteniendo. Y en ese sentido, pues los presidentes mexicanos deberían conocer de pues de la cultura de los países que los visitan, pues para poder comportarse a la altura. ¿Ok? La que sigue, Ángel, por favor. También la antropología pues explora la diversidad humana en el tiempo y en el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que estudia toda la condición humana, su pasado, su presente y su futuro. También su biología, su sociedad, el lenguaje y la cultura. Es decir, el antropólogo estudia la diversidad humana en el tiempo porque le interesa el pasado del hombre, le interesa el presente del hombre y analizando el pasado y el presente del ser humano, le interesa proyectar cómo es el ser humano para el futuro o cómo podría ser el ser humano del futuro. ¿De acuerdo? También le interesa conocer su biología, literalmente hablando, cómo ha cambiado el ser humano a través del tiempo. Tú y yo, nuestra constitución física como seres humanos no es la misma que de los seres humanos del pasado. El Cro-Magnon tenía una mandíbula un poquito más pronunciada, más grande. Tú y yo, pues no, la tenemos así, estética, estilizada, ¿no? Algunos más bonita que otra, pero estilizada. El Homo erectus, pues igual no caminaba tan erectus como podríamos pensar. No caminaba pues así, ¿no? Tan erecto como tú y yo en ese momento. Caminaba inclinado, pero se le llama Homo erectus porque fue el primero en caminar en dos pies, o sea, en caminar de forma bípeda. El primer bípedo de la historia, por eso se le llama Homo erectus. Pero nuestros antepasados, pues eran, hablando de miles de años, no abuelito y abuelita, sino hablando de miles de años, eran diferentes a como somos nosotros. Así que al antropólogo también le interesa estudiar la biología, la parte de la evolución física, ¿no? Cómo hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo y de la historia. También le interesa estudiar cómo evolucionó su sociedad, la sociedad del ser humano. La sociedad que actualmente tenemos no tiene nada que ver con la sociedad, con las primeras sociedades, ni tiene nada que ver con la sociedad de la Edad Media, con la época moderna, ni con la época contemporánea. O sea, son sociedades completamente diferentes. Hay una serie en HBO que no he terminado de ver, pero que me suena interesante, que no recuerdo el nombre, pero de repente empiezan a aparecer personas del pasado en el presente. Jamás entendí por qué, pero aparecen de todo el mundo. Empiezan a aparecer personas del pasado en el presente. Aparecen de todas partes del mundo, de todas las épocas, no solamente de una época específica, sino de todas las épocas. Y esas personas, al vivir en sociedades y culturas diferentes, cuando aparecían en la edad moderna, pues se llevaban muchas sorpresas de cómo el mundo había cambiado. Y algunos de ellos se juntaban y vivían en este presente como en su presente, como en su momento histórico. Y los del presente, pues los veían extraños, ¿no? Diferentes. Bueno, ese solo es un ejemplo de que
En la cultura del pasado, de la Edad Media, de la época que queramos, es muy diferente a la actual. Muy, muy diferente. ¿De acuerdo? Completamente diferente. Entonces, ¿cómo la sociedad ha avanzado? El ejemplo clásico es hoy en día las señoritas, las mujeres, pues viven en un mundo en donde es aceptada la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad, no en el sentido de, no hay que malentenderla, ¿no? La igualdad de oportunidades. O sea, viven la igualdad de oportunidades. Sépanse que hombres y mujeres somos diferentes, pero tenemos que tener la igualdad en las oportunidades en todos los sentidos. Y esa es la lucha que las mujeres desde 1950 habían estado teniendo, la lucha por la igualdad de las oportunidades. Tenía un alumno hace como unos 3 años en otra escuela, que como decía que las mujeres eran iguales, que aceptaba la igualdad entre mujeres y hombres, y por lo tanto trataba a las mujeres como hombres. Y yo le decía, pues no, es que te has equivocado. O sea, eso no es igualdad. O sea, pensar que, pues, no es que no lo puedan hacer, pero físicamente sí somos un poco diferentes. Pensar que una mujer puede cargar, no sé, un bote de agua como si nada, es como pensar que tú puedas tener un hijo, varón. O sea, tú, varón, puedas tener un hijo. Pues no, no somos iguales. O sea, hay cosas que son diferentes. Ahora, ¿en qué sí somos iguales? En las oportunidades. ¿Ok? Ahí sí. Este muchacho lo malentendía y trataba a sus compañeras como hombres y les pegaba. ¿Y por qué? Es que somos iguales, ¿no? Pues, sí, no, o sea, sí, pero no. O sea, sí, pero físicamente no. Sin embargo, en la oportunidad, sin embargo, ellas, como tú, tienen la misma oportunidad para estudiar, la misma oportunidad para encontrar un empleo, la misma oportunidad de tener, pues, la misma remuneración económica. Esa es la igualdad que se lucha. Bueno, las damitas de hoy en día viven muchísimas, digamos, muchos logros de las del pasado, pues lo disfrutan hoy en día las señoritas. Pero esa sociedad, si la primera feminista fuera transportada en un viaje del tiempo a nuestro tiempo, a nuestra época, se sorprendería, ¿no? De los logros que su movimiento tiene hasta el día de hoy. ¿De acuerdo? Y de particular interés, jóvenes, es la diversidad que proviene de la adaptabilidad humana. O sea, al antropólogo, perdón, le interesa conocer cómo es que el ser humano es tan adaptable. Porque nuestro color de piel tiene que ver, por ejemplo, con que México está en una zona donde hay mucho sol, pero no tanto como en África. Por eso en África el color de piel es más oscuro. Pero en Europa el sol no pega tanto. Por lo tanto el color de piel es más blanco. No es que sean los elegidos de los dioses, sino que en nuestro cuerpo hay una sustancia llamada melanina que controla el color de piel. Si hay poco sol, nuestros cuerpos son más blancos para absorber esa sustancia llamada melanina. Si hay mucho sol, pues entonces nuestro cuerpo es más oscuro, nuestra piel es más oscura para que absorbamos solo lo que necesitamos de melanina y el resto pues no se absorba, porque también sería perjudicial. El color de piel tiene que ver con las sustancias que absorbemos del sol. ¿De acuerdo? No porque sean elegidos de los dioses. Pero pues esa diversidad humana la sabemos hoy en día por los estudios que los antropólogos han hecho. Pero antes, esta diversidad humana fue producto de discriminación. Bien, jóvenes, despierten, ya acabó la clase. Pues bueno, entonces, ¿tienen alguna duda hasta aquí? No. Gracias, Emilio, pensé que andabas dormido. Bueno, entonces, es broma, Emilio, no te creas. Entonces, jóvenes, si no hay ninguna duda, pues nos vemos en la próxima sesión. Sean felices, estamos en contacto. Hasta luego. Adiós. Va, profe.
Nos vemos en la próxima.